Muy bien. Va a hacer uso de la palabra entonces el abogado. El doctor Carlos Mesía, por favor, doctor. Doctor, tiene usted la palabra. Sí, muy brevemente nomás, para volver a precisar la naturaleza jurídica de esta subcomisión y de la comisión permanente y del pleno, ¿no? No cabe la menor duda de que, sin dejar de ser un órgano político, por el diseño que ha hecho la Constitución en el artículo 99 y 100 del antejuicio político, esta comisión actúa como ministerio público. Y como ministerio público no puede aprobar denuncias constitucionales bajo simples elementos de convicción, sino que cada afirmación tiene que ser debidamente probada. Y de lo que hemos venido viendo hasta acá, pero debidamente probada, y además, aun cuando se trata de un órgano político, debe actuar desde un punto de vista técnico, lo que quiere decir que se puede tratar de una cuestión política, ¿cómo no? Todos sabemos que hay detrás de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación, pero al margen de ese debate político, la consecuencia jurídica debe descansar fundamentalmente en la teoría del delito. Y la teoría del delito importa no solo que los hechos sean probados, sino que esos hechos probados se subsuman en tipos penales. Y yo quisiera invocar a la Subcomisión Constitucional que tenga en cuenta que en toda esta mañana el doctor Chávarri y el doctor Julio Rodríguez, especialista en Derecho Penal, han demostrado manifiestamente que los hechos no solo no han sido probados, sino que tienen fundamentos muy subjetivos y que además de ser ciertas algunos hechos no se subsumen en delitos, ¿no? Como por ejemplo la supuesta amistad estrecha y antigua entre el Gonzalo Chávarri y Nostroza, o como por ejemplo que Nostroza lo llama a pedirle, por favor, ayúdame con esta constancia que necesito para sacar la visa, que además nunca se llegó a favorecer. Pero es un pedido que se hace de un funcionario a otro, pero que no debe implicar un delito, ni debe servir como elemento para probar una organización criminal. Y recuerden también, señores congresistas, que todas estas acusaciones constitucionales descansan en un informe de una fiscal del Callao que, como bien lo ha dicho el doctor Julio Rodríguez, no constituye prueba, no tiene validez jurídica porque es un simple informe, no es una resolución fiscal. En esta resolución se pretende demostrar la organización criminal de la siguiente manera, si me permiten. Dice: la relación entre los miembros de la organización criminal evidencia el grado de cercanía, así como la estabilidad organizacional. ¿Saben en qué se basa esta cercanía y esta organización criminal? ¿Cómo se prueba en este informe? Porque entre ellos se llamaban hermanitos. Este es el grado de cercanía. Cuando sabemos que esta es una alocución muy coloquial. Pero de aquí desprender que hay una organización criminal y que esta organización criminal se reparte roles y tiene una estructura jerárquica, hay una distancia muy grande. Y estamos completamente seguros que actuando, sin dejar de ser un órgano político, pero actuando desde un punto de vista, desde la teoría del delito, porque es una exigencia que le exige el artículo 99 y 100 de la Constitución al actuar como Ministerio Público, porque el Ministerio Público no podría cambiar ni una coma de lo que ustedes decidan. Entonces todo tiene que estar probado, todo tiene que quedar subsumido en los tipos penales, de manera de que esta comisión tendrá que dejar a un lado su carácter eminentemente político para convertirse en un órgano eminentemente técnico
que actúe bajo las leyes de la teoría del delito y probar hechos, y esos hechos subsumir en conductas que tengan que estar en el Código Penal. Y como bien hemos demostrado, señores congresistas, sobre todo con la exposición del señor Chávarri y el señor Rodríguez, eso no ha sucedido hasta acá. Muchas gracias. Bueno, va a terminar entonces la defensa el doctor Julio Rodríguez Delgado. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Solo para cerrar, a título de conclusiones respecto a la parte técnica que me ha tocado exponer. Vayamos siendo muy puntuales. Tenemos las denuncias que se subsumen básicamente en dos imputaciones. La primera imputación, ser parte de una organización criminal, y la segunda imputación, haber realizado actos de obstrucción o de encubrimiento respecto a la labor de investigación de los fiscales del equipo especial en el caso Lavallato. Respecto al primero, como ya la defensa lo señaló y lo que va a hacer es concluir, no existe un solo elemento que permita establecer, uno, la condición de parte integrante de la organización. 2, que el doctor Chávarri haya tenido algún tipo de vinculación con las cabezas de esta organización criminal. 3, no se establece cuál sería el rol asignado para que el doctor Chávarri pueda gestar como cabeza de esta organización su funcionamiento. 4, no se estableció en ningún momento cuáles serían los delitos atribuibles al doctor Chávarri como parte de esta organización criminal. Y 5, no se ha establecido en ningún momento cuál es el carácter de estable y permanente que haya tenido el doctor Chávarri en esta supuesta organización criminal, que además hay que destacar, de lo que se conoce ahora, los únicos involucrados han sido magistrados del Callao o ex magistrados del Callao, porque hay que recordar que el doctor Inostroza Pariachi fue otrora presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y es por eso que tiene una vinculación con el doctor Walter Ríos, y es por eso que se les liga a ambos. El doctor Chávarri no ha tenido ningún tipo de participación en esos hechos, por lo tanto no hay ningún dato fáctico que pueda colocarlo como parte de una organización criminal. En lo que corresponde al encubrimiento tanto real y personal que ha sido imputado de manera absolutamente arbitraria, sin mayor sustento doctrinario y en abierta oposición a lo que dicen todos los textos y las resoluciones emitidas por diversos tribunales, la imputación que se le puede hacer a él en este caso de ninguna manera podría ser el encubrimiento de carácter personal, porque no ha tenido a su cargo ninguna investigación del caso Lavallato. Y el encubrimiento personal real, como yo afirmé anteriormente, no ha establecido cuáles son los actos de ocultamiento, de sustracción, ¿no?, de pruebas o de huellas del delito, que es de lo que habla el tipo penal. Designar fiscales, remover fiscales, solicitar informes, no son actos subsumibles en la destrucción de pruebas, en el ocultamiento de pruebas que habla el delito. Ninguno de ellos calza. Por lo tanto, señores miembros de esta subcomisión, lo que la defensa les va a pedir en buena cuenta es que las denuncias respecto al doctor Chávarri queden en estos extremos abiertamente archivadas. Muchas gracias. Muy bien, doctor Rodríguez. Sí, congresista Guido Costa, estamos en la estación de descargos por parte de los denunciados y según el reglamento hay que terminar esta fase. Luego usted tendrá la oportunidad de tener la palabra para hacer la réplica respectiva. Una cuestión de Por orden. el momento el reglamento no lo permite. Solo una cuestión de orden, presidente, sí, porque sé que usted quiere ya terminar con esta fase de la audiencia y lo que quería saber y solicitarles si en algún momento me puede conceder el tiempo para intervenir en relación con los descargos hechos por el denunciado. Me parece que lo mínimo que podemos hacer es entrar a un periodo de Así es, sí, el reglamento lo contempla. Para que la subcomisión tenga los elementos de juicio suficientes. Pierda cuidado, el reglamento contempla que usted como denunciante puede hacer una réplica, pero al término de sus descargos. Estamos todavía en la etapa de descargos. ¿Sí? Gracias. Ok. Continúa entonces, ahora habiendo acabado la defensa por parte del fiscal Pedro Chávarri, vamos a dar pase para que haga sus descargos el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, señores abogados, colega Pedro Chávarri. En efecto, voy a hacer mis descargos frente a las denuncias que se me ha formulado ante este honorable Congreso, y quiero precisar
En primer lugar, que se han acumulado 5 denuncias, pero de esas 5 denuncias solamente se me ha comprendido en la 243 y en la 248. La denuncia 243 declara procedente en mi contra la investigación por tráfico de influencias y por omisión de denuncia. Y la denuncia 248 declara procedente en mi contra la investigación por organización criminal. Previamente yo quiero hacer una precisión también solamente para preservar la coherencia y sobre todo la razonabilidad de la actuación de esta ilustre subcomisión, por la sencilla razón de que los hechos comprendidos en estas 2 denuncias, 243 y 248, también fueron comprendidos en la denuncia 262 formulada por el señor procurador y hecha suya por algunos congresistas que al parecer no están presentes. Pero repito, eran los mismos hechos. Y el artículo 89, literal M, del Reglamento del Congreso de la República establece que las denuncias declaradas improcedentes en cualquiera de sus etapas no puede volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. Repito, si en la denuncia 262, por estos mismos hechos, se declaró improcedente por esta subcomisión y ratificado ese criterio por la comisión permanente, considero de que en realidad las imputaciones en mi contra en las denuncias 243 y 248 ya fueron declaradas improcedentes en la denuncia 262, que se me notificó el 25 de febrero de la sesión del 11 de febrero del 2019. Sin embargo, a efectos de aportar al esclarecimiento de los hechos y para demostrar categóricamente que estas imputaciones en mi contra son absolutamente inventadas, como lo he dicho siempre, y sobre todo que no tienen ningún contenido lógico ni fáctico, y menos un contenido legal. Lamentablemente, se denunciaba a las personas y a los funcionarios públicos si es que de algún modo aparecía que tienen alguna amistad con determinadas personas. En este caso, con el señor César Inostroza Pariachi. Y en efecto, todo el contenido de las denuncias, el marco contextual de estas, se tiene que comprender en el marco de las conversaciones que sostuvo mi persona con el señor Inostroza Pariachi. ¿En qué circunstancias? En circunstancias de que juramentamos juntos, él como juez supremo y yo como fiscal supremo. Y en esas circunstancias tenemos varias fotos que la prensa las toma y tenemos algunos momentos compartiendo bocaditos, etcétera. Y eso se tomó como la gran amistad. Pero sobre todo, hemos conversado de diversos puntos cuando el señor Inostroza es designado como representante de la Sala Plena de la Corte Suprema al Consejo Directivo de la Academia Nacional de la Magistratura. Y mi persona, a la vez, había sido designado por la Junta de Fiscales Supremos como representante del Ministerio Público, conjuntamente con el doctor Chávarri acá presente, al mismo Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. En el Consejo de la Academia de la Magistratura habían criterios totalmente dispares, sobre todo los criterios que manejaba el señor Iván Noguera, que para entonces representaba al
Consejo Nacional de la Magistratura. Y en realidad él generaba bastantes problemas en las sesiones. Por eso es que inclusive previamente teníamos que coordinar cómo llevar adelante los acuerdos, porque en realidad cuando se producía la sesión, este señor Iván Noguera generaba conflictos y generaba desorden. Y es bueno decirlo porque se tiene que entender en ese marco. Por ejemplo, estábamos tratando un tema y él ¿qué hacía? Simplemente se ponía a ver su celular. Después de 20 minutos, una hora, que debatíamos y tomábamos acuerdos, él levantaba la mano y decía, no, yo quiero que se aclare esto, cosa que ya lo habíamos debatido 2 o 3 veces. Entonces, para eso había que comunicarnos entre los miembros de la Academia de la Magistratura, del Consejo Directivo, para llevar adelante las sesiones, sin dar ocasión a que se genere el desorden, especialmente por este señor a quien me he referido. Muy bien, entonces, mi descargo debe entenderse en ese marco de conversaciones con el señor Inostroza al interior de la Academia Nacional de la Magistratura, en cuyo ámbito habíamos desarrollado una amistad. Y yo nunca he negado que he sido amigo del señor Inostroza. Cuando fue denunciado, todo el mundo que yo conocía que eran sus amigos, todos lo negaron. Yo nunca negué que fui amigo del señor Inostroza. Amistad que se forjó, ya lo dije, cuando juramentamos juntos y cuando trabajamos en la Academia de la Magistratura. Entonces, quiero hacer mis descargos y, si me permite, señor presidente, quiero hacer llegar la síntesis de estos mis descargos a todos los miembros de la comisión y a los que alcance también, para que se entienda, se autoriza la distribución adecuadamente mis descargos, debiendo precisar de que el contenido detallado, documentado y los elementos probatorios de mis descargos las he hecho llegar a la subcomisión oportunamente cuando por escrito hice llegar estos descargos. Esta síntesis o la síntesis de estos descargos voy a desarrollarlos en este momento. Respecto a la denuncia 243, ya lo dije, se me imputa 2 delitos: tráfico de influencias y omisión de denuncia, a la vez que una infracción constitucional que le desarrollaré al finalizar. ¿Por qué se me imputa el delito de tráfico de influencias? Por 2 hechos. Primero, porque habría solicitado al señor Inostroza Pariachi, que para entonces era presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que resuelva un caso referido a un rondero de la región San Martín llamado Segundo Villalobos Zárate. Ese es el primer punto, el primer hecho que se me imputa para el delito de tráfico de influencias. Segundo, que mi persona, en condición de fiscal supremo titular, habría invocado influencias ante el fiscal anticorrupción Walter Delgado Tovar, para que en el proceso de concurso para fiscales supremos que estaba siendo llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, se vea favorecido con su nombramiento. Repito, los 2 hechos en este fueron, en primer lugar, que habría pedido a Inostroza que favorezca al rondero Villalobos Zárate. Y segundo, que habría traficado influencias con el fiscal Walter Delgado Tovar para que sea favorecido en el concurso llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esos son los 2 hechos. Obviamente que estas imputaciones son absolutamente falsas.
como categóricamente están demostradas con los documentos que he hecho llegar a esta subcomisión y cuya síntesis desarrollo. ¿Por qué? Porque en el primer caso, del caso del rondero, se trata de este rondero, Segundo Villalobos Zárate, que fue condenado en la región San Martín a 5 años, 8 meses de pena privativa de libertad por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Y esa sentencia había sido elevada en casación a la Corte Suprema. Obviamente yo no sabía dónde se encontraba. Ante ese caso de un rondero, como les digo, de la región San Martín, el presidente de las rondas campesinas de la región San Martín, señor Martín Castro, me llama por teléfono y me exige que en cumplimiento del convenio de cooperación recíproca que mantenía el Ministerio Público Fiscalía de la Nación con las rondas campesinas de distintas regiones y específicamente con la región San Martín, que se haga conocer a la Sala Suprema que este señor había sido condenado arbitrariamente, injustamente, porque le habían sembrado un arma de fuego. Eso me llama por teléfono el presidente de las rondas. Luego me manda un documento en el cual formalmente me solicita que en cumplimiento del convenio Ministerio Público Rondas Campesinas se haga llegar la preocupación de los ronderos por la condena de este inocente a la sala penal correspondiente. Muy bien. En esas circunstancias en que me llama por teléfono el presidente de las rondas y en que me hace llegar un documento, circunstancialmente me encuentro con el doctor Inostroza Pariachi en un lugar público donde también estaba el otro miembro de esa sala transitoria, que era el doctor Aldo Figueroa. Entonces, yo aprovecho para hacerles llegar la preocupación de este rondero que me estaba exigiendo que en cumplimiento del convenio haga ver la arbitrariedad y la injusticia de esta condena. ¿Y por qué recurren a mí? Porque yo he sido desde el 2013 y desde hasta la actualidad, con una interrupción de un periodo de 2 años más o menos, he sido director del Centro de Asuntos, o soy director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Y en tal sentido he participado en una serie de eventos de capacitación, de coordinación y de resolución de conflictos entre las rondas y el Ministerio Público a nivel nacional, especialmente en los lugares donde hemos suscrito convenios de cooperación recíproca, específicamente la región San Martín, la región Cajamarca, la región Piura y la región Amazonas. Muy bien, en esos eventos hemos establecido contacto directo, hemos desarrollado actos de cooperación, actos de coordinación, y por eso, y el convenio estaba vigente, por eso es que recurren a mí haciéndome llegar su preocupación. Y tantos han sido esos eventos que hemos participado, que inclusive no me dejará mentir acá el congresista presente, señor Gino Costa, en donde participamos en un evento acá en Lima, en el distrito de Ate Vitarte, donde estuvo el señor congresista y yo también, y habíamos desarrollado una capacitación interesantísima y sobre todo habíamos asumido el compromiso de coordinar y de cooperar entre el Ministerio Público y las rondas campesinas. ¿Por qué? Porque recuerden que existe constitucionalmente plasmado la justicia especial.
La justicia especial, cuya titular son las comunidades nativas, las comunidades campesinas y las rondas campesinas, que tienen competencia constitucional y corroborada por los convenios internacionales para resolver conflictos y para prevenir el delito. Pero sobre todo está reconocido su derecho a coordinar con las autoridades precisamente para resolver estos conflictos que se presentan cotidianamente en el marco de la administración de justicia. En ese marco hemos trabajado. Y muy bien, cuando estos señores, el presidente de la ronda campesina de la región San Martín, viene y me exige que en cumplimiento del convenio haga llegar su preocupación a la Corte Suprema porque no sabían dónde estaba nada. Obviamente que yo tenía que responder de algún modo, sobre todo si me hacían conocer que se trataba de una condena arbitraria, de un hecho injusto, que por participar ejerciendo sus facultades dentro de la justicia especial lo habían detenido. ¿Y por qué? Porque el señor que estaba preso, Villalobos Zárate, era presidente regional de las rondas campesinas de San Martín y estaba preso, según lo que me decía el presidente provincial Martín Castro, por haber ejercido su derecho y por conflictos que surgieron entre los propios ronderos con la policía y con la fiscalía. Y fíjense que los conflictos que decían, que lo que decía este rondero Martín Castro era razonable, era verosímil, porque al poco tiempo el policía que intervino al rondero condenado Villalobos Zárate y el fiscal que llevó la investigación cayeron presos por corrupción, ambos, y están presos hasta ahora. Entonces era razonable asumir que podía tratarse de una condena arbitraria y que las exigencias de este señor rondero Martín Castro eran razonables. Entonces me encuentro con los señores vocales supremos y les hago llegar esa preocupación. Inclusive critico la actuación de jueces y fiscales en la región San Martín, porque fíjense, los intervinientes ya estaban presos por corrupción. Entonces, había que ser indolentes para no hacer algo frente a esa situación. Y yo no soy indolente. Por eso, que como en mi coordinación con las rondas, yo tenía prácticamente un compromiso. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo le digo a Inostroza. ¿Qué cosa me dice Inostroza? Bueno, me dice, si tú dices que es arbitrario, que es injusto, etcétera, pues esto, tienes el número del caso para ver si lo tenemos nosotros. No sabía dónde está. Obviamente yo no lo tenía en ese momento y le dije, ya no te preocupes, déjame sacar el número y te hago llegar. Y justamente por eso es que concurro a la sala, al despacho del vocal del juez supremo de ese entonces, Inostroza Pariachi, para hacerle llegar el número. Ya me dice, voy a verlo, punto. Luego, más o menos por el 23 de marzo del 2018, viene una comisión de ronderos de San Martín, encabezado siempre por el señor Martín Castro. Viene una comisión a mi despacho de la Fiscalía Suprema. Ahí está hecho llegar los documentos donde ellos llegan a mi oficina. Y en ese momento, como yo ya le había hecho llegar el número a Inostroza Pariachi, para demostrarles también y para que vean que hay una conducta honesta, sincera y sobre todo también de contribución, que no voy a negarlo. Llamo en ese momento a Inostroza y le digo qué fue del caso del rondero de San Martín, así literalmente. Felizmente que dije rondero de San Martín, porque si no ya decían que era un caso de corrupción, seguramente que de Odebrecht, etcétera. Pero le digo, ¿qué es del caso del rondero de San Martín? Me dice, estoy de viaje, pero ya recuerdo que hemos señalado fecha para ver si se admite o no la casación. Porque recuerden, ustedes no son abogados,
recuerden que cuando hay una casación, primero hay una vista para ver si lo admite. Eso solamente si es procedente o no. Y luego viene la vista para resolver la casación. En esa vista primera no ven nada. Entonces yo le digo, pero ¿sabes qué? Tienen que admitirlo, tienen que calificarlo para que puedan ver el fondo y ahí ver si realmente es una condena arbitraria o no. Muy bien, eso fue todo. Pero, como se ve, yo no le pido en ningún momento que él resuelva en un sentido u otro. No estoy traficando influencias con nadie. Yo no conocí al rondero Villalobos Zárate, porque ya estaba como 2 años fuera de el Centro de Asuntos Interculturales. Pero sí conocía a Martín Castro y a otros con quienes habíamos suscrito el convenio.